Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Henry Howard, conde de Surrey. Él fue un noble inglés, político y poeta. Fue uno de los fundadores de la poesía del Renacimiento inglés, y fue la última persona conocida en ser ejecutada a instancias del rey Enrique VIII. Surrey fue también primo hermano de dos de las esposas de dicho rey. Su nombre suele asociarse en la literatura con el del poeta Sir Thomas Wyatt. Debido, en gran parte, a la poderosa posición de su padre, Surrey tuvo un papel destacado en la vida de la corte de la época, y sirvió como soldado tanto en Francia como en Escocia. El conde era un hombre de temperamento temerario, lo que lo involucró en muchas peleas, y finalmente le atrajo la ira del anciano y amargado Enrique VIII. Henry Howard nació en Hanston, Hertfordshire. Algunos afirman que en el año de 1516, mientras que otros dicen que nació en 1517. Era el hijo mayor de Thomas Howard, tercer duque de Norfolk, y de la segunda esposa de este, Elizabeth Stafford, quien era a su vez hija del tercer duque de Buckingham. Por lo tanto, Henry descendía del rey Eduardo I por parte de padre, y del rey Eduardo III también por parte de madre. Henry asumió el título de cortesía de conde de Surrey en 1524, cuando murió su abuelo, y su padre se convirtió en el tercer duque de Norfolk. Surrey tenía alrededor de 7 años en ese momento, y siendo el hijo mayor y heredero del tercer duque, estaba destinado a ser el futuro cuarto duque. Henry pasó sus primeros años en varias casas pertenecientes a los Howard, principalmente en Kenning Hall, en Norfolk. Tuvo como tutor a John Clark, quien, además de instruirlo en los clásicos, le inculcó una gran admiración por la literatura italiana. El duque de Norfolk estaba orgulloso de los logros de su hijo. Surrey y su hermano Thomas trabajaron y jugaron con varios parientes jóvenes, a quienes el duque recibió en su casa como alumnos y pajes. Entre estos estaban Henry, George y Charles Howard, todos hermanos de la que después fue quinta esposa de Enrique VIII, y los medios hermanos de Norfolk, William y Thomas, y un primo más lejano, Richard Southwell. Norfolk también fue gobernador de Henry Fitzroy, duque de Richmond, hijo natural de Enrique VIII y de Elizabeth Blount. Surrey era un poco más de un año mayor que Fitzroy y se convirtió en su compañero y amigo. Entonces sabemos que desde los 12 años, Surrey se crió en el castillo de Windsor con Fitzroy. Surrey no solo se convirtió en un amigo cercano de él, sino también en su cuñado, ya que Fitzroy casó con la hermana de Surrey, una mujer llamada Mary Howard. Ana Bolena intentó arreglar un matrimonio entre su primo Surrey y la princesa María. El embajador español, con la esperanza de desligar al duque de Norfolk de Ana en favor de Catalina de Aragón, parece haberse inclinado a favor del proyecto, pero Ana cambió de opinión y, ya en octubre de 1530, arregló un matrimonio para Surrey con Lady Frances de Vere, hija de John de Vere, 15º conde de Oxford. Esto se concluyó en la fecha más temprana posible, en febrero de 1532. Pero como consecuencia de la extrema juventud de las partes contrayentes, Frances no se unió a su marido hasta 1535. El matrimonio de Henry y Frances de Vere fue armonioso, y los dos tuvieron 5 hijos, todos los cuales llegaron a la edad adulta, y todos menos uno se casaron. Estos niños fueron Jane Howard, nacida entre 1533 y 1537. Fue condesa de Westmoreland por matrimonio y tuvo 5 hijos. Murió en 1593. Thomas Howard, nacido en 1536. Se casó 3 veces y se convirtió en el cuarto duque de Norfolk. Él murió decapitado en 1572, por su participación en un complot contra la reina Isabel I. Henry Howard, nacido en 1540. Se convirtió en primer conde de Northampton y murió soltero a los 74 años. Catherine Howard, quien se casó con Henry Berkeley, séptimo barón de Berkeley. Y finalmente, Margaret Howard, quien se casó con Henry Scrope, noveno barón Scrope de Bolton.
Margaret nació después de la ejecución de su padre. En 1532, Henry acompañó a Ana Bolena, al rey Enrique VIII y a su amigo Richmond, a Francia, permaneciendo allí durante más de un año, como miembro del séquito del rey Francisco I. Surrey solo regresó a Inglaterra en el otoño del año siguiente, y fue cuando el duque de Richmond fue llamado para casarse con su hermana, Mary Howard. Surrey hizo su hogar en la casa de su padre en Kenning Hall, y aquí fue testigo de la separación final entre sus padres, debido a las relaciones del duque con una tal Elizabeth Holland, que había trabajado en la guardería de la familia. Surrey se puso del lado de su padre en las disputas familiares y permaneció en Kenning Hall, donde su esposa se unió a él en 1535. El año de 1536 fue una época de grandes cambios para Surrey y para el reino en su conjunto. Un destello de luz llegó con el nacimiento de su primer hijo, Thomas, en marzo. Pero en mayo, su prima Ana Bolena fue juzgada por traición, declarada culpable y ejecutada. Norfolk presidió el juicio como Lord High Steward, y Surrey se sentó debajo de él como conde marsical, con su bastón de oro en la mano. A un lado de él estaba el duque de Suffolk y al otro el canciller. En la primera semana de julio de ese año, el rey y su nueva reina, Jane Seymour, Surrey, Richmond y toda la corte asistieron al triple matrimonio de varios miembros de la familia Manners, con otros de la familia Neville. Las crónicas de la época relatan el boato y la extravagancia que se exhibieron en esta ocasión, además de que Surrey fue quien acompañó a una de las novias a la iglesia. Pero estas prolongadas y espléndidas festividades, durante las cuales el mismo rey Enrique VIII aprovechó la oportunidad para aparecer disfrazado de turco, fueron seguidas, 3 semanas después, por la muerte del duque de Richmond en el Palacio de Saint James, a la tierna edad de 17 años. La noticia llegó a Surrey mientras estaba en Kenning Hall y él cayó enfermo de dolor. De el golpe más fuerte de todos, parece haber tardado años en recuperarse. El rey había dado instrucciones para que Surrey recibiera el caballo favorito de su amigo, con la silla de montar de terciopelo negro, y el arnés que se había hecho para el funeral en una de las casas de los Howard. Richmond fue enterrado en la abadía de Setford, propiedad de la familia Howard. En su poema titulado Prisionero en Windsor, Surrey recuerda los años de adolescencia junto a su fallecido amigo. Prisión tan cruel como podría ser, ay, como el orgulloso Windsor, donde estuve yo en lujuria y alegría, con el hijo de un rey, mis años infantiles pasaron, en mayor fiesta que los hijos de Príamo de Troya. Donde cada lugar dulce, devuelve un sabor completamente amargo, los grandes patios verdes donde solíamos jugar, con los ojos puestos en la torre de las doncellas, y suspiros fáciles, como los que enamoran a la gente, las majestuosas velas, las damas de colores brillantes, las danzas cortas, largas historias de gran deleite, con palabras y miradas, que los tigres no podían sino lamentar. También en 1536, Surrey sirvió con su padre en la supresión de la rebelión de la Peregrinación de Gracia, que protestaba contra la disolución de los monasterios por parte del rey. Aunque el conde había apoyado la causa del gobierno, se hicieron insinuaciones de que en secreto favorecía a los insurgentes. Siempre de temperamento apresurado y de ninguna manera amistoso con la facción de los Seymour en la corte, Surrey golpeó a un hombre que repitió la acusación en el parque de Hampton Court. Fue arrestado por romper la paz en el dominio del rey, pero gracias a Cromwell, que había cedido a la petición del padre del joven, no fue obligado a comparecer ante el consejo privado, sino que simplemente fue enviado a residir por un tiempo en Windsor. Durante el subsecuente encarcelamiento y el posterior retiro en Kenning Hall, Surrey tuvo tiempo libre para dedicarse a la poesía. Ponme mientras el sol seca el verde, o donde sus rayos no disuelven el hielo, en calor templado donde se siente y se ve, en presencia de personas, locas o sabias, ponme en alto, o aún en bajo grado, en la noche más larga, o en el día más corto, en el cielo más despejado, o donde las nubes sean más espesas, en la juventud lujuriosa, o cuando mis cabellos son grises. Ponme en el cielo,
en la tierra o en el infierno, en la colina o en el valle o en la corriente espumosa, esclavo o en libertad, vivo donde yo habito, enfermos o en la salud, en la mala fama o en la buena, de ella seré, y solo con este pensamiento, contento, aunque mi oportunidad sea nula. Después de esto, Surrey trasladó a su esposa Frances y a los niños fuera de Kenning Hall y a la antigua casa solariega de Firstfield y más tarde a Shoresham Hall. Finalmente, trasladó a todos a la mansión familiar en Norwich. Y mientras estaba allí, Surrey decidió comenzar a construir su propia casa en un terreno que obtuvo de su padre. La construcción de la casa, que se llamaría Mount Surrey, comenzó cuando al conde se le pidió que fuera a Francia. Pero antes de eso, siendo el año de 1539, Surrey fue nuevamente recibido en el favor real. En mayo del año siguiente fue uno de los campeones en las justas celebradas en la corte. La caída de Thomas Cromwell un mes después aumentó el poder de los Howard, y en agosto Enrique VIII se casó con la prima de Surrey, Catalina Howard. Surrey fue nombrado caballero a principios de 1541 y, poco después de recibir la Orden de la Jarretera, fue nombrado canciller del Ducado de Lancaster, y junto con su padre, gran senescal de la Universidad de Cambridge. Al parecer, conservó el favor real después de la ejecución de Catalina Howard, en la que él estuvo presente, ya que en diciembre de 1541 recibió la concesión de ciertas mansiones en Norfolk y en Suffolk. Pero en 1542, Surrey fue encarcelado en la prisión de Fleet por una pelea con un tal John Lee, pero apelando al consejo privado fue de nuevo enviado al castillo de Windsor y, después de ser obligado a mantener la paz con John Lee, bajo una pena de 10.000 marcos, Surrey pronto fue liberado. Poco después de su liberación, él se unió a su padre en la expedición escocesa. Arrasaron el país, pero se retiraron ante el conde de Huntly, sin tomar parte en las operaciones victoriosas que condujeron a la batalla de Solway Moss. A este año pertenecen, sin duda, los poemas en memoria de Sir Thomas Wyatt. Un cadáver valiente, donde la fuerza y la belleza se encontraron, feliz, ay, demasiado feliz, pero para los enemigos, vivió y corrió la carrera que la naturaleza estableció, de la forma de la virilidad, donde ella perdió el molde. Más a los cielos, huye aquella alma sencilla, que se fue con los que codician a Cristo, testigo de fe que nunca será muerto, enviado por nuestra salud, pero no recibido así. Así, por nuestra culpa, esta joya hemos perdido, la tierra sus huesos, los cielos poseen su espíritu. Sus lazos con Thomas Wyatt, que era 15 años mayor que él y de política opuesta, parecen haber sido más literarios que personales. Surrey parece haber entablado relaciones más estrechas con Thomas Wyatt el más joven, el hijo del poeta. Fue en compañía de este joven Thomas Wyatt que el conde travieso se entretuvo, rompiendo las ventanas de los ciudadanos de Londres el 2 de febrero de 1543. Por esto fue acusado por el Consejo Privado, siendo un segundo cargo que había comido carne durante la Cuaresma ese año. En prisión, Surrey probablemente escribió la sátira sobre la ciudad de Londres en la que explica su escapada, por el deseo de despertar a los londinenses a un sentido de su maldad. Londres, me has acusado del incumplimiento de las leyes, la raíz de la lucha. Dentro de cuyo pecho hierve para ver, tan ferviente calor, tu vida disoluta, que hasta el odio de los pecados que crecen dentro de tus malvados muros tan abundantes, porque para irrumpir se convirtió así, ese terror no podría reprimirse. En octubre, Surrey se unió al ejército inglés cooperando con las fuerzas imperiales en Flandes, donde él y Sir Francis Bryan fueron recibidos por la hermana del emperador, la regente de los Países Bajos. A su regreso en el mes siguiente, trajo consigo una carta de alta recomendación de Carlos V, y poco después el rey recibió otra recomendación de parte de Sir John Wallop. En julio de 1545, su casa de Mount Surrey estaba casi terminada cuando le ofrecieron un puesto en otra campaña inglesa en Francia. En la campaña,
el conde sirvió como mariscal de campo a las órdenes de su padre y participó en el fallido asedio de Montreuil. En agosto de 1545 fue enviado en ayuda de Edward Poinings, entonces al mando de Boulogne, y fue nombrado teniente general de las posesiones inglesas en el continente y gobernador de Boulogne. Aquí obtuvo éxitos considerables e insistió en la retención de la ciudad, a pesar del deseo del Consejo Privado de que se rindiera a Francia. Pero eventualmente, su control y autoridad fallaron mientras sus deudas personales aumentaban. Sarrey estaba gastando su propio dinero en la realización de la campaña, y sabía que era poco probable que fuera recompensado. La campaña fue abrumadora, y Henry extrañaba a su esposa Frances y a sus hijos. Él escribió pidiendo permiso al consejo del rey para llevar a su familia al extranjero, pero el consejo rechazó su solicitud. Un revés el 7 de enero en Saint-Étienne fue seguido por un periodo de inacción, y en marzo de 1546, Sarrey fue retirado del campo. Edward Seymour, ahora conde de Hertford, fue rápidamente enviado para reemplazarlo. Henry siempre había sido enemigo de los Seymour, a quienes consideraba advenedizos, y cuando su hermana, la duquesa de Richmond, pareció dispuesta a aceptar casarse con Sir Thomas Seymour, Sarrey le escribió, insinuando que ese era un paso para convertirse en la amante del rey. Aunque según Calehart, en su libro sobre las amantes de Enrique VIII, fue el propio Sarrey quien sugirió que su hermana sedujera al monarca y se convirtiera en su amante, para ejercer tanta influencia sobre él como Madame d'Étampes hace con el rey de Francia. La duquesa, indignada, dijo que se cortaría la garganta en lugar de dar su consentimiento para tal villanía. Cualquiera hubiera sido el caso, el conde añadió a su hermana a la ya larga lista de enemigos que se había ganado por su manera altiva y su franqueza brutal. Y veremos cómo, más tarde, el testimonio de esta duquesa fue usado en la cacería de brujas contra Sarrey y su propio padre. Como podemos imaginar, los orgullosos hombres de la familia Howard tenían poca consideración por los nuevos hombres que habían llegado al poder en la corte. Hombres como Thomas Cromwell y los ya mencionados hermanos Seymour. Como ya he dicho, Sarrey fue menos circunspecto que su padre al ocultar su desdén, llamando a Cromwell un asqueroso grosero y a William Paget una criatura mezquina, además de afirmar que estos nuevos hombres, erigidos por su voluntad, no dejarían a ningún noble con vida. Por desgracia para Sarrey y su padre, estos eran tiempos tumultuosos, y las circunstancias comenzaron a cambiar radicalmente, cuando un Enrique VIII envejecido comenzó a sufrir delirios y paranoia. Sarrey y su padre fueron entonces vistos como piezas centrales, en un complot que intentaba quitarle la corona al hijo del rey, el príncipe Eduardo. Las cosas alcanzaron dimensiones mayores cuando Sarrey puso su heráldica junto con la de Eduardo el Confesor, un procedimiento que, según se alegaba, solo estaba permitido para el heredero de la corona. John Barlow había llamado una vez a Sarrey el niño orgulloso más tonto que hay en Inglaterra, y aunque la heráldica del antepasado de Howard, Thomas Mowbray, primer duque de Norfolk, muestra que él también tenía derecho a llevar el escudo de Eduardo el Confesor, que Sarrey lo hiciera ahora, y de forma tan pública, fue considerado un acto tonto de orgullo. La acusación fue un pretexto para ocultar sospechas más graves. Sarrey había afirmado, en presencia de un tal George Blagge, que se inclinaba por el movimiento reformador, y que a la muerte de Enrique VIII, su padre, el duque de Norfolk, como primer duque de Inglaterra, tenía el derecho evidente de actuar como regente del príncipe Eduardo. Sarrey también se jactó de lo que haría cuando su padre hubiera alcanzado ese puesto. Todo esto fue interpretado como un complot por parte de su padre y de él mismo, para asesinar al rey y al príncipe. El duque de Norfolk y su hijo fueron enviados a la torre el 12 de diciembre de 1546. Se hizo todo lo posible para obtener pruebas. La duquesa de Richmond fue una de las testigos contra su hermano, pero sus declaraciones eran demasiado dudosas como para agregar algo a la acusación formal. Habiendo cotejado el testimonio de la duquesa de Richmond y de varios otros cortesanos y oficiales de la heráldica, el consejo examinó a los testigos de la defensa de Sarrey, de los cuales el principal y el único de valor
fue su secretario, Hugh Alice. El secretario Ellis mantuvo su negación de la culpabilidad de su señor, pero sus respuestas muestran que no comprendía hasta qué punto Surrey había ofendido al alterar su escudo de armas. El 3 de enero de 1547, Surrey se defendió en el Guildhall del cargo de alta traición, por haber hecho uso ilegal de la heráldica de Eduardo el Confesor, ante jueces seleccionados por su conocido odio hacia él. Fue condenado por un jurado, preparado para la ocasión, a ser ahorcado y descuartizado en Tyburn. Pero esta sentencia no se cumplió. Surrey fue decapitado en Tower Hill, el día 19 de enero de 1547, siendo su sentencia la última que firmó un moribundo rey Enrique VIII. El duque de Norfolk, que había sido acusado de complicidad en el crimen de su hijo, como par del reino, no estaba sujeto a un jurado común. El consiguiente retraso le salvó la vida, ya que Enrique murió justo el día antes de llevar a cabo su sentencia. Norfolk quedó preso en la torre durante todo el reinado de Eduardo VI, pero cuando María I ascendió al trono, él fue puesto en libertad, mediante un acto que también aseguraba el derecho de los Howard, como descendientes de la familia Mowbray, a portar la heráldica del confesor. El cuerpo de Surrey fue primero enterrado en la iglesia de Todos los Santos, en Barking. Posteriormente, sus restos fueron trasladados por su hijo, el conde de Northampton, a Framlingham, en Suffolk. Y fue este último quien erigió allí una magnífica tumba para su padre, en 1614. El nombre de Henry Howard se ha relacionado durante mucho tiempo con la bella Geraldine, a quien se suponía que iban dirigidos sus poemas de amor. Geraldine era la hija del conde de Kildare, llamada Elizabeth Fitzgerald, quien fue criada en la corte inglesa, en compañía de la princesa Isabel. Ella tenía 10 años, cuando en 1537 Henry le dirigió uno de sus sonetos, y nada más que una admiración pasajera por la niña, y una anticipación imaginativa de su belleza puede atribuirse a Surrey. Una canción a una dama que se negó a bailar con él está dirigida a Lady Hertford, esposa de su acérrimo enemigo, y los dos poemas están dirigidos a su esposa Frances, a quien, al menos en sus últimos años, parece haber estado sinceramente unido. Si bien sus poemas, que fueron la ocupación de los momentos de ocio de su corta y ajetreada vida, habían circulado ya en la corte en forma de folleto, no fue hasta 10 años después de su muerte, que el impresor Richard Tuttle publicó sus obras completas, bajo el título de Songs and Sonnets Written by the Right Honorable Lord Henry Howard, late Earl of Surrey. Hasta tiempos modernos, se llamaba simplemente Canciones y Sonetos, pero ahora se conoce generalmente como Miscelánea de Tuttle. De los 271 poemas de la colección, 40 eran de Surrey, 96 de Thomas Wyatt, y el resto de varios poetas cortesanos. Sir Philip Sidney elogió la letra de Surrey al afirmar que presenta muchas cosas que saben a un nacimiento noble y son dignas de una mente noble. Henry Howard, conde de Surrey, fue interpretado por el actor David O'Hara en la 4ª temporada de la serie The Tudors, en 2010. Henry Howard no se lee ni se estudia tanto como su casi contemporáneo, Sir Thomas Wyatt, aunque su importancia para el desarrollo de la literatura inglesa podría decirse que fue mayor. Ciertamente, en términos de innovación técnica, el nombre de Henry Howard es digno de conocer por dos razones muy importantes. Muchas biografías de escritores del Renacimiento están, en el mejor de los casos, solo parcialmente completas. Y aunque en el caso de Henry Howard conocemos algunos detalles muy intrigantes, por ejemplo, que contó entre sus primas tanto a Ana Bolena como a Catalina Howard, ambas condenadas esposas de Enrique VIII, muchas cosas sobre su vida siguen siendo difíciles de comprobar. Henry Howard y su amigo, Sir Thomas Wyatt, fueron los primeros poetas ingleses en escribir en la forma de soneto que usó William Shakespeare más tarde. Y Howard fue el primer poeta inglés en publicar versos en blanco, en pentámetro yámbico sin rima, en su traducción del segundo y cuarto libros de Virgilio, la Eneida. Juntos, Thomas Wyatt y Henry Howard, debido a sus excelentes traducciones de los sonetos de Petrarca, son conocidos como los padres del soneto inglés.
Si bien Thomas Wyatt introdujo el soneto en inglés, fue Henry Howard quien les dio la métrica rítmica y la división en cuartetas que ahora caracteriza a los sonetos que reciben el nombre de sonetos ingleses, isabelinos o de Shakespeare. Un buen lugar para comenzar con la poesía de Surrey es este excelente soneto, titulado The Sweet Season, o en otras palabras la dulce estación, el verano, y que en español se traduce en algo así. La estación del hollín, que trae brotes y flores, de verde ha revestido la colina y ha cegado el valle. El ruiseñor con plumas nuevas canta. Ha llegado el verano, porque cada rocío ahora brota, el ciervo ha colgado su vieja cabeza en el palio, el gamo al romper su abrigo de invierno que tira, los peces huyen con escamas nuevas reparadas, la víbora toda su muda arroja con una onda, la golondrina veloz persigue a la pequeña mosca, la abeja ocupada ahora cosecha su miel, se gasta así el invierno, que fue fardo de flores. Y así veo entre estas cosas agradables, cada preocupación decae, y sin embargo, brota mi dolor. Hay una composición en particular que escuché por primera vez en la voz del actor David O'Hara, en su personaje de Surrey, en la serie The Tudors, la cual también me ha gustado mucho. La misma se titula The Things That Caused the Quiet Life, y concluyo este video con una traducción de la misma. Mi amigo, las cosas que sí dan una vida feliz son, las riquezas que se fueron y no se consiguieron con dolor, la tierra fértil, la mente tranquila, el amigo igual, sin rencor, sin lucha, sin cargo de regla, ni gobierno, sin enfermedad, la vida sana, el hogar de continuidad, la dieta media, sin comidas delicadas, la verdadera sabiduría, unida a la sencillez. La noche desprovista de toda preocupación, donde el vino no puede oprimir el ingenio, la esposa fiel, sin debate, sueños que pueden engañar a la noche. Conténtate con tu hacienda, ni desees la muerte, ni temas su poder. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Henry Howard, conde de Surrey y poeta de la corte Tudor. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido esta historia. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Si desean apoyar mi trabajo, pueden convertirse en miembros del canal y por un precio bien módico, podrán tener acceso a grandes ventajas, además de que el dinero recaudado servirá para mantener activas las ya numerosas suscripciones a páginas web de historia, así como el nuevo programa de voces que estoy utilizando, lo cual, en última instancia, me ayudará a mantener activo el canal. Pueden checar el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este video. Feliz día y hasta pronto.